Bienvenidos, estás escuchando Tardes de Café. Así que ponte cómodo para disfrutar este séptimo episodio. Yo soy Oscar Ajuria y en este episodio hablaremos de un tema tan interesante y que indirectamente o directamente lo hemos platicado. Sobre todo, hay una mayor relación con el envejecimiento y es el tema de los subtipos de diabetes en materia de prevención y la remisión de la diabetes a través de ciertos patrones de alimentación y estilo de vida. Y bueno, ¿cómo ves esto, Jair, y cómo estás? Hola Oscar, estoy muy bien, como dices, muy contento de estar en este séptimo episodio con una invitada de lujo. El podcast pasado, ¿te acuerdas que mencionamos un poco de cuáles son esos rasgos que se asocian a la salud y que nos van a permitir llegar a un envejecimiento saludable, que es al final lo que queremos entender en este podcast o parte de lo que queremos entender? Así que hoy, como dices, el tema es muy interesante. Vamos a ver si realmente podemos atacar una de esas enfermedades que ya hemos hablado en este podcast, pero ver si realmente podemos revertirlas, si realmente una dieta va a tener un efecto sobre la diabetes o es este castigo como de espada de Damocles que sabemos que en algún tiempo va a llegar y no vamos a poder hacer nada, ¿no? En este caso es de la diabetes, así que bienvenida. ¿Nos puedes presentar a la invitada, por favor? Sí, bueno, como bien lo mencionas, Jair, y para hablar más a detalle sobre este tema, tenemos a una gran invitada y experta en todo esto. Ella es la nutrióloga clínica Karen Rueda Montes. Karen es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Ibero y maestra en Nutrición Clínica por la misma universidad. Educadora en diabetes certificada y expresidente del Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Docente y tiene una gran experiencia, sobre todo en la intervención nutricional de la diabetes y todo lo que rodea esta enfermedad. Bienvenida, Karen, es un honor y un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Jair, por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. No conocía el proyecto y la verdad es que me he enamorado completamente. Y pues bueno, ya voy a ser parte y fan totalmente de su programa. Perfecto. Ahora sí, cuéntanos para ti qué es la diabetes y si nos podemos referir a este concepto de revertir la diabetes. Sí vamos a poder hablar de eso hoy, quizá le quite toda la sorpresa, pero ¿es eso el tema? Ese es justo el tema. Primero vamos a empezar, digamos que vamos a ir desde la prevención de la diabetes hasta la remisión de la diabetes. Vamos a dar como todo este caminito desde cómo podemos diagnosticar a los pacientes desde antes de que tengan diabetes y cómo poder identificar a aquellos pacientes que a lo mejor van a desarrollar diabetes más tempranamente que otros con las mismas características fenotípicas. O sea, por ejemplo, te hablo acerca de aquellos pacientes que son los dos con obesidad, que los dos tendrían riesgo per se por ya tener obesidad, pero que a lo mejor algunos van a tener algún depósito de grasa en algún órgano clave en específico. Por ejemplo, algunos pacientes que viven con obesidad, pero además tienen depósitos de grasa ectópicos en el hígado, por ejemplo. Otros tienen depósito de grasa más en los senos renales, otros a nivel pancreático, y entonces estos tres, a pesar de tener las mismas características fenotípicas de obesidad, pero los tres van a tener diferente riesgo a tener diabetes tipo 2 o incluso alguna complicación asociada. Te pongo un ejemplo. Dentro de la revisión que se ha hecho sobre los subfenotipos de la prediabetes, porque ahora ya se puede llamar como subclasificación de la prediabetes, han encontrado hasta 6 fenotipos. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo o casos de pacientes con 3 fenotipos que son distintos, que es lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, se ha visto pacientes que tienen depósito de grasa en los senos renales y estos pacientes tendrían como tal riesgo de padecer diabetes porque también tendrían resistencia a la insulina, etcétera, pero estos pacientes desarrollarían más tempranamente una nefropatía muy independiente al nivel de glucosa o a este descontrol en el nivel de glucosa que nosotros sabemos que pues favorece complicaciones macro y microvasculares. O el caso opuesto, otro paciente que a lo mejor también tiene obesidad, también resistencia a la insulina, pero este paciente tiene una mejor capacidad de secreción de insulina por las células beta. Y entonces este paciente, a pesar de tener las mismas características, a lo mejor va a tardar más tiempo en desarrollar diabetes o incluso en desarrollar alteraciones del metabolismo de la glucosa.
glucosa. Son aquellos pacientes que nosotros vemos en un perfil de insulina que tienen una resistencia a la insulina impresionante, pero todavía las células beta pueden compensar ese nivel de glucosa y todavía no se altera. Entonces, aquellos pacientes a lo mejor tendrían mayor tiempo en este estado de prediabetes y a lo mejor nunca desarrollar diabetes, o a lo mejor desarrollar diabetes más tardíamente. Pero lo que sí se ha visto es que esta subclasificación, que a lo mejor la podríamos llamar como una fisiopatología subyacente al desarrollo de diabetes, podría venir determinada a los depósitos de grasa en los diferentes órganos que podría mediar el riesgo incrementado o temprano de desarrollar esta condición. Oye, eso que mencionas es súper interesante porque nosotros cuando hablábamos del envejecimiento en podcasts anteriores, dijimos que en realidad, y sobre todo en el último, estamos construidos por subsistemas. O sea, es el organismo que incluso cuando hablamos también de la microbiota, que está en contacto con otros organismos, pero hacia adentro, digamos, hacia adentro de nuestro cuerpo hemos descubierto que ciertos órganos envejecen a cierta velocidad en ciertas poblaciones. Entonces, lo que me estoy imaginando es, tú podrías decir, o sea, digamos, en un tono especulativo totalmente, que podrías identificar algún órgano que ya está dañado por la diabetes o que presenta diabetes tempranamente, como si fuera algo particular en el órgano. ¿Puede ser así? Podríamos hacer, dentro de todo el cribado que se hace para el diagnóstico de diabetes, lo que se ha visto es que no podemos quedarnos únicamente con estas medidas fenotípicas de glucemia nada más, sino que tenemos que abarcar más allá. ¿Cómo podemos ver el estado del hígado, por ejemplo, con un perfil hepático? Que eso es algo que a lo mejor no pedimos. Si nosotros vemos a este paciente, a lo mejor ni siquiera con obesidad, ¿no? A lo mejor un paciente que está teniendo ligero sobrepeso, pero por ahí ya vemos que la glucosa empieza a subirse, no a niveles tan alterados, pero ya empieza a tener este desfase en la glucemia entre la glucemia normal y la prediabetes. Tenemos que investigar más allá, no solamente nos podemos quedar con el franco valor de la glucosa o la hemoglobina glicada. Tendríamos que evaluar qué pasa con los demás órganos, que ya dijimos que están implicados tanto páncreas como hígado como el riñón. Entonces, por ejemplo, en aquellos pacientes podríamos evaluar con un perfil hepático o incluso una elastografía para ver si hay grasa o si hay incluso fibrosis, y ahí empezar. Y ya nosotros detectamos, bueno, la glucosa se empieza a descontrolar, pero no está en un nivel como para decir que ya este paciente va a tener un riesgo inminente de tener diabetes, no, pero nosotros encontramos que tiene depósito de grasa en el hígado, y esta grasa en el hígado favorece la resistencia a la insulina y posterior desarrollo de diabetes. Entonces, en ese paciente ya podríamos ver un factor de riesgo altísimo para que desarrolle diabetes más tempranamente, porque sí se ha identificado que los pacientes que tienen depósito de grasa en el hígado principalmente son los que más riesgo tienen de desarrollar diabetes tempranamente y hacer disfunción de la célula beta. Wow, la verdad esta cuestión es muy impresionante, porque ya hemos tocado esta cuestión de pues la sensibilidad a la insulina, que pues al final es parte vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y bueno, también sabemos que las condiciones de México y estas estadísticas, que es alta en la predisposición e incluso en la prevalencia de la diabetes. ¿Cuál sería como la estrategia? Porque también se ha visto, bueno, lo estuviste mencionando, Karen, estas personas que son personas que viven con obesidad pero son metabólicamente saludables, y está el contrario. Pero ¿cuál sería como la estrategia o la intervención para que los marcadores de glucemia y otros marcadores metabólicos disminuyan? Por ejemplo, la restricción calórica, que se ha visto realmente un gran efecto en todos estos mecanismos, y no solo para la salud, sino retrasar el envejecimiento. Es correcto, y este punto es sumamente importante. Lo primero que tenemos que identificar es cómo está comiendo el paciente, porque si nosotros estamos hablando de que este paciente con obesidad ya está teniendo depósitos de grasa ectópica, principalmente en el hígado, una de las principales estrategias para el hígado graso es la restricción calórica. O sea, antes de pensar en restricción de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, etcétera, es la restricción calórica total. Eso es como el punto central. Si este paciente tiene obesidad, nosotros sabemos que la simple pérdida de peso puede favorecer que haya mejor sensibilidad a la insulina, mejora en la secreción de insulina por las células beta, mejora incluso estos
por ejemplo, estas células que se secretan en el intestino, como los GLP-1, por ejemplo, estas incretinas que favorecen la saciedad, que favorecen la secreción de insulina, el péptido YY, por ejemplo. Entonces, todos estos mecanismos que nosotros vemos como aparte o afuera del simple control glucémico van a favorecer a que estos pacientes retrasen el inicio de la diabetes por el hecho de tener factores de riesgo, tanto metabólicos como de composición corporal, hablando de la franca obesidad. Ahora, además de las intervenciones, en el caso, por ejemplo, de la pérdida de peso, también tendríamos que evaluar qué otros órganos están implicados en esto, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si este paciente, como ya bien mencionaba, tiene, por ejemplo, depósitos de grasa ectópica, entonces lo que tenemos que hacer es enfocar nuestra estrategia en disminuir la grasa visceral total, ya sea que la tenga en el hígado, en el páncreas, en el riñón, etcétera, pero sí tendríamos que enfocarnos dentro de nuestro abordaje terapéutico a disminuir la grasa visceral. Ahora, otra de las estrategias que también se pueden hacer, incluso en la parte de la prediabetes, todavía no llegamos a la parte de la remisión, estamos apenas en la pre, son, por ejemplo, estas estrategias de dietas bajas en hidratos de carbono, que ha habido mucha controversia de unos años para acá en que se utilizar una dieta baja en hidratos de carbono o muy baja tendiente a la dieta cetogénica, pero bueno, eso sería como otro podcast. Pero en este caso, por ejemplo, hablando de dietas bajas en hidratos de carbono, que se ha visto tanto para la prevención como estrategias para la remisión de la diabetes, que vamos a mencionar más adelante, también se puede observar que los pacientes logran tener una mejoría tanto en la sensibilidad como en la secreción de insulina por el páncreas. Entonces, también nuestras estrategias en la parte de la nutrición, que es a lo que nos compete a los nutriólogos, podríamos incidir en si el paciente o no va a desarrollar diabetes a corto, mediano o largo plazo. Ahora, además de la parte de la dieta, también tiene que acompañarse de actividad física. Entonces, ¿qué tipo de actividad física puede hacer el paciente? Pues bueno, dependiendo el tipo de paciente que sea, dependiendo la capacidad que tenga, se ha visto que tanto el ejercicio cardiovascular como el ejercicio de fuerza y resistencia pueden ayudar tanto a la sensibilidad a la insulina como a la secreción de insulina por las células beta e incluso también a la pérdida de peso y al mantenimiento de esta pérdida de peso en un futuro, porque eso es también lo que se busca con este cambio en el estilo de vida. Como nos mencionabas, tienes este estadio de prediabetes, pero dices que no es un dado, o sea, tiene muchísimas caras, específicamente decías casi 6 caras. Cuéntanos qué son esos 6 fenotipos asociados a la prediabetes, que además cuando me dices prediabetes es como, o sea, no hay otro camino, prediabetes es llegar a la diabetes, no hay más, pero supongo que es referido a alguna estrategia que tienen para tratamiento o algo. Ok, sí, es correcto. Bueno, hablar de la prediabetes, para que entremos en contexto, la prediabetes quiere decir que la glucosa, o sea, como tal ahorita, lo único que tenemos para diagnosticar prediabetes pues son pruebas de glucosa, curva de tolerancia a la glucosa oral, la glucosa de ayuno y la hemoglobina glicada, que es lo que se utiliza como tal para diagnosticar a un paciente que está en la zona normal, prediabetes o ya franca diabetes. Una prediabetes se puede diagnosticar con una glucemia de ayuno, que está entre 100 y 125. Nosotros decimos que si ese paciente tiene 100 de glucosa, 110, 124, todavía está en el rango de prediabetes, y una hemoglobina glicada 5.7, 6.4 ya estaría como en ese rango, ¿no? Sin embargo, a pesar de que nosotros únicamente tenemos como tal hasta el momento este cribado glucocéntrico únicamente para diagnosticar la prediabetes, existe lo que ya mencionaba anteriormente como estas alteraciones dentro de la fisiopatología subyacente al desarrollo de la diabetes que no vemos más allá. Y por eso, recientemente, que me parece que es de un año para acá, se ha subclasificado a estos individuos con prediabetes más allá del cribado glucocéntrico. Entonces, ellos han catalogado a estos 6 fenotipos de prediabetes en donde ven características distintas. Por ejemplo, existe dentro de estos 6 fenotipos, existen 3 fenotipos que de manera inminente van a desarrollar diabetes, de manera inminente. Y otros 3 fenotipos van a desarrollar diabetes porque tienen una carga muy alta a nivel genético, que eso también es importante mencionarlo, o van a tener algunas características fenotípicas, como por ejemplo en el caso de la obesidad, que puede predisponer per se a tener diabetes más adelante. Pero vamos a enfocarnos, por ejemplo, en 4 fenotipos que son los que tendríamos que abordar de manera intensiva. Uno
uno de los fenotipos que clasifican aquí dentro de esta subclasificación son aquellos pacientes que tienen obesidad o incluso sobrepeso, pero que tienen un depósito de grasa mucho más incrementada a nivel renal. Entonces, lo que les mencionaba al principio, esta clasificación tiene, además del riesgo de tener diabetes por la obesidad, tiene riesgo porque tiene depósito de grasa ectópica en los senos renales. Y además de que este paciente tiene riesgo de tener diabetes, tiene riesgo de tener nefropatía diabética si le da diabetes y muy tempranamente. Pero estos pacientes de los que les estoy hablando tienen una sensibilidad a la insulina un poquito mayor que otra subclasificación y tienen una función de la célula beta mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este fenotipo en específico sí tendría riesgo de tener diabetes y complicación, pero si nosotros trabajamos en disminuir esta grasa ectópica, posiblemente podríamos alargar un poquito esta fase de la prediabetes sin que le dé diabetes más tempranamente por el simple hecho que tiene una sensibilidad mejor y una mejor función de la célula beta. Eso es un fenotipo. Hay otro fenotipo que es igual con obesidad o con sobrepeso, pero no tiene como tal tanto depósito de grasa a nivel renal, sino que lo tiene a nivel hepático. Entonces, cuando tiene esta mayor cantidad de grasa hepática, va a tener mayor resistencia a la insulina. Entonces, son pacientes que vemos con una resistencia a la insulina muy alta, pero además van a tener una secreción de insulina disminuida por las células beta. Entonces, estos pacientes, a pesar de tener casi las mismas características fenotípicas que el anterior, van a tener mayor riesgo que el anterior que les acabo de mencionar por el simple hecho de tener una baja capacidad de las células beta para secretar insulina. Entonces, aquí van dos fenotipos. Hay un tercer fenotipo que se habla de aquellos pacientes que tienen un riesgo incrementado a nivel genético de tener diabetes tipo 2, pero digamos que estos pacientes tienen una secreción muy baja de insulina, o sea, además de la resistencia que ya tienen una secreción muy baja de insulina, pero un depósito de grasa ectópica a nivel pancreático mayor. Entonces aquí nosotros podemos asociar de, bueno, si este paciente tiene mayor grasa, mayor depósito de grasa en el páncreas, pues seguramente con esto se puede explicar el por qué tiene una secreción baja de insulina por las células beta. E incluso estos pacientes se ha visto que tienen mayor desfase en los niveles de glucosa. Evidentemente, pues porque hay una pobre secreción de insulina, incluso dentro del entorno de la prediabetes, o sea, ni siquiera nos estamos yendo hacia la parte de la diabetes. Entonces, estos pacientes tienen igual riesgo inminente de tener diabetes por la carga genética y porque además este depósito de grasa a nivel pancreático hace que haya disfunción de la célula beta y la apoptosis de la célula beta en sí. Y existe otro fenotipo que también tendría riesgo de tener diabetes, que son estos pacientes, como bien mencionaba Oscar, con obesidad, pero metabólicamente sana, entre comillas, porque digamos que esta obesidad metabólicamente sana es como un estado transitorio que lo da, de acuerdo a las teorías, la capacidad del tejido adiposo para hacer hipertrofia o hiperplasia. Entonces, este grupo en sí es un estado de una persona con obesidad que todavía no hace disfunción de la célula beta porque tiene una sensibilidad a la insulina mejor y todavía tiene muy buena capacidad de la célula beta, a pesar de que tiene depósito de grasa, pues sí, depósito de grasa ectópica, pero no tanta como los otros fenotipos. Entonces, se ha visto en estos pacientes con obesidad metabólicamente sana que el depósito de grasa es un poquito diferente a los demás. No hay tanta grasa visceral, sino que hay más grasa a nivel subcutáneo. Entonces, esto digamos que protege de manera transitoria de que haya una alteración en el metabolismo de la glucosa. Y digo transitoria porque sí se ha visto que al cabo de a lo mejor 5 o 6 años adelante pueden ya desarrollar una obesidad metabólicamente disfuncional, ¿no? Esta disfunción del tejido adiposo en donde ya hay pues prácticamente mayor alteración tanto a nivel hormonal como a nivel los diferentes alteraciones metabólicas tanto de la glucosa como de los lípidos, entre otras cosas. Entonces, estos pacientes a lo mejor diríamos no tienen tanto riesgo de tener diabetes de manera temprana, pero a lo mejor en un futuro sí. Entonces, las intervenciones de cambios en el estilo de vida en estos pacientes, a pesar de tener una obesidad metabólicamente sana, va a ayudar a que estos pacientes no desarrollen la obesidad metabólicamente alterada en unos 5 o 6 años más. Entonces, me estoy enfocando en estos 4 fenotipos porque los otros 2 tienen menor riesgo de tener
diabetes por el simple hecho de que no tienen como tanta carga genética y una mejor capacidad de la célula beta. Entonces, estos 4 fenotipos de prediabetes son en los que nosotros tenemos que incidir de manera temprana para evitar progresión a diabetes e incluso complicaciones asociadas a la diabetes tempranamente. Está súper bien. Justo, a ver, déjame resumir estos fenotipos asociados a diabetes, porque creo que justo los podemos localizar en un sistema dentro del cuerpo, ¿no? Como tú dices, es los riñones, es el hígado, es el páncreas, ¿no? Que al final son conjuntos de células que tienen una función muy importante en el organismo, y curiosamente esos 3 regulan casi todo en diabetes, que es mucho, por ejemplo, en el riñón, la hipertensión, etcétera, en el hígado, la cantidad del metabolismo o sea, lo que se diagnostica en diabetes, que es el páncreas, ¿no? Específicamente, del que más me llamó la atención es este tejido adiposo subcutáneo, o sea, un cierto tipo de obesidad, pero menos dañina, o quizá acercándonos a que hay un tejido adiposo, una obesidad que es más peligrosa que otra, ¿no? ¿Eso es cierto también? Sí, por supuesto. Bueno, más que la obesidad más peligrosa que otra, a lo mejor podríamos hablar de un tejido adiposo funcional y disfuncional. Esta disfunción del tejido adiposo, lo que se ha visto en diferentes estudios y las teorías que se tienen, es que el tejido adiposo tiene la capacidad de hacer expansión. No nos vamos a meter como tanto si hace hipertrofia o hiperplasia, pero bueno, hace expansión. Entonces, dependiendo la capacidad del individuo de sus células adiposas para hacer esta expansión, es cuando se va a dar o no la disfunción. Y les pongo un ejemplo muy claro. Aquellos pacientes que fenotípicamente nosotros los vemos en un peso normal, en un peso que ni siquiera está en sobrepeso, pero que tienen colesterol, triglicéridos o incluso glucosa en rango de la prediabetes. Entonces decimos, ¿cómo es posible si un paciente con obesidad metabólicamente sana, que ya lo habíamos mencionado, tiene obesidad, tiene mayor riesgo de que se le dispare el nivel de glucosa y demás rangos metabólicos? ¿Y por qué esta persona con peso normal o incluso sobrepeso, ni tampoco el rango de obesidad, tiene tanta disfunción a nivel metabólico? Esta teoría se sustenta en esta parte de la expansión del tejido adiposo y qué tan capaz es de hacer la expansión sin hacer la disfunción. Entonces, lo que se ha visto en los pacientes con obesidad metabólicamente sana es que su tejido adiposo es capaz de hacer expansión sin que haya alteraciones metabólicas, porque no hay disfunción. ¿Qué pasa cuando el tejido adiposo hace disfunción? El tejido adiposo es un órgano, es un órgano endocrino, es un órgano que libera hormonas, que libera enzimas, que libera señales, incluso se comunica con el hipotálamo, con la microbiota, con los diferentes órganos, que cuando hace esta disfunción lo que hace es alterar la producción de las citoquinas proinflamatorias, que seguramente en algún podcast atrás a lo mejor mencionaron algo sobre la inflamación subclínica del paciente con obesidad o el paciente con alteración del tejido adiposo. Entonces, este tejido adiposo disfuncional lo que hace es secretar estas citoquinas proinflamatorias que lo que hacen es generar un estado de hiperinflamación en el cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Alteraciones en la microbiota intestinal, promueven la resistencia a la insulina, por ejemplo, principalmente los que están más implicados en la resistencia a la insulina es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1 beta, que va directamente a la apoptosis de la célula beta. Entonces, están muy implicado tanto el tejido adiposo con las alteraciones del metabolismo de la glucosa y esta fisiopatología subyacente al desarrollo de. Entonces, si nosotros nos adentramos un poquito más hacia la composición corporal del paciente y no solamente quedarnos con el valor de glucosa que nos da el laboratorio, podríamos ver si este paciente tendría riesgo o no, o si ese tejido adiposo está disfuncional o no, que es muy difícil hacerlo en el ámbito clínico. O sea, sería como en la parte de los estudios que se ha visto. Están ahorita desarrollando un índice que se llama leptina adiponectina, una cosa así, que bueno, todavía no está como tal bien descrito, sino que solamente se queda en la parte de la investigación, pero yo creo que en unos años en adelante podríamos utilizar algo similar, que bueno, es un poco caro, pero bueno, esto nos podría decir qué tan bien está funcionando el tejido adiposo.
que bueno, a final de cuentas nosotros podríamos darnos una idea en aquel paciente que tiene un peso normal, pero pues tiene todo alterado. Entonces ahí también podríamos darnos cuenta, o bien en algún, por ejemplo, en algún perfil hepático, en algún ultrasonido o elastografía, podríamos darnos cuenta que tiene pues depósitos de grasa en el hígado, aún con peso normal o sobrepeso. Entonces ahí ya podemos empezar a analizar del por qué a lo mejor tendría tal o cual disfunción a nivel metabólico y pues esta relación que hay de manera directa con los depósitos de grasa o la disfunción del tejido adiposo. Me gustó tu respuesta porque justo estábamos integrando estos dos elementos que generalmente son el elemento ambiental, o sea, qué tanto la comida afecta, y el genético, porque yo que trabajo pulmón nos pasa algo muy parecido, o sea, los que tienen enfermedad obstructiva crónica, el EPOC, que es causada generalmente por fumar, el 90% de los pacientes fumaron. Y es lo mismo que le pasa a los diabéticos. El 90% de los diabéticos tenían obesidad, pero existe ese porcentaje que justo no fumaron, pero desarrollan la enfermedad, y que uno siempre trata de decir, bueno, es que había una causa genética, porque en general no sabemos realmente cuál es el determinismo en eso, porque los estudios genéticos son igual de complicados que entender el ambiente y cuántos fumó o cuánto comió o cómo comió, etcétera. Pero creo que ese 10% que no desarrolló diabetes, bueno, más bien que desarrolló diabetes sin obesidad, sigue causando, refleja perfectamente cómo se integran estos dos elementos. Y como decías muy bien, sí lo mencionamos en un podcast, el Inflammaging, de la IL-6. Entonces, cómo todos los sistemas, o bueno, más bien, el cuerpo sistémicamente decide envejecer. De hecho, la IL-6 es uno de los marcadores para ver un envejecimiento, ya sea acelerado, y también creo que lo revisamos con la senescencia y el cáncer. No estoy seguro, pero creo que es parte de los mecanismos de la inmunovigilancia que tiene el cuerpo para evitar que se desarrollen tumores. Probablemente, y hasta te iba a decir, ya conectando todo así de una forma medio Frankenstein, seguramente en el páncreas o en el hígado un tumor aceleraría muchísimo eso, porque coincide, ¿no? En el primer episodio hablamos justo de eso, de que con el envejecimiento, o sea, incluso podemos tener diabetes temprano, pero generalmente ocurre en una persona de 50, alrededor de 60 años, cuando se declara el fenotipo. Y hemos visto que a los 60 y a los 70 coinciden a veces dos enfermedades, hipertensión, diabetes. A los 80 ya hay hasta 3 enfermedades, justo hablando de que en cada sistema empieza a fallar algo, ¿no? Y tenemos Alzheimer, fibrosis pulmonar, cáncer en el hígado. Es una cosa súper que creo que dijiste muy bien en esta recapitulación de cómo la grasa está dentro de todo el organismo, y cómo siempre nos vamos a ver un marcador de que es el de la glucosa para diagnosticar diabetes, y nos olvidamos de todo el sistema. Por eso te quería preguntar, por último, realmente, ahora sí llegamos a la pregunta de, ¿realmente revertimos la diabetes en cada uno de estos fenotipos? Es totalmente cierto. Ahora, importante aquí es ver que nosotros platicamos en la primera parte de esta charla de la parte de la prevención, ¿no? Cómo prevenir que este paciente desarrolle diabetes. Ahora, ya le dio diabetes. Entonces, ¿cómo podemos incidir nosotros en que este paciente pueda lograr la remisión? Ahora, remisión es importante que nosotros revisemos el término, porque esto fue como, hubo mucha controversia al principio cuando empezaron con esta parte de la cirugía bariátrica. Entonces los cirujanos bariatras dijeron, ya podemos curar la diabetes. Entonces ellos ya eran los todopoderosos porque curaban la diabetes, y entonces las instancias internacionales dijeron, a ver, no es curar la diabetes, lo que están haciendo es una remisión. Y nosotros, para hablar de remisión, que de hecho, si ustedes buscan en internet, se habla de remisión desde 1995. O sea, ahí se empezó como a hablar de la remisión, pero hasta que empezó como todo este boom de la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica que ahora se habla, empezaron a ver como estos cambios a nivel metabólico que se daban tanto con la pérdida de peso como cambios independientes a la pérdida de peso, ¿no? Entonces, esta definición la estableció la ADA hace varios años, me parece que fue hace más de 10 años, en donde se tenían que cumplir
3 criterios. Lo primero tendríamos que llevar a este paciente a rangos de glucosa, no de diabetes, tanto rangos normales o rangos en prediabetes. Sería como el primer punto. Y nosotros estaríamos hablando de una remisión de la diabetes parcial si nosotros llevamos a este paciente con diabetes a cifras de prediabetes que las mencionamos al principio de la charla. Otro criterio es que el paciente pues ya no tenga que utilizar fármacos, porque pues claro, con los fármacos pues también podríamos llevar al paciente a cifras cercanas a lo normal, pero bueno, no estaríamos hablando como tal de una remisión de la diabetes. Entonces, sin el consumo de fármacos. Y el tercer aspecto es la sostenibilidad en el tiempo, o sea, que esta remisión de la diabetes pueda ser prolongada en el tiempo. Entonces, dentro de estas 3 categorías, nosotros tenemos como 3 tipos de remisión de la diabetes. La parcial, que es llevar al paciente a un rango de prediabetes; la completa, que ya es llevar al paciente de la diabetes a rangos normales sin diabetes; y la que es prolongada, que en este caso sería con estos niveles de glucosa dentro de rangos normales, pero sostenida en el tiempo. Se habla de más de 5 años. Entonces, ya nosotros podríamos decir si este paciente está en remisión o no, dependiendo estos 3 criterios, o si es remisión parcial, completa o prolongada en el tiempo. Esta parte de la remisión se vio, como les mencionaba anteriormente, a partir de la cirugía bariátrica, donde se vio todos estos cambios relacionados tanto con el peso como las hormonas, esta disminución de la grelina, este aumento, por ejemplo, de los péptidos intestinales, el péptido IgG, el GLP-1, que tienen efectos antiapoptóticos de la célula beta, tanto de secreción de la insulina, e incluso el restaurar la primera fase de secreción de la insulina, que es lo que tienen alterado las personas con diabetes tipo 2. Eso lo podía hacer la cirugía bariátrica, pero se notó que además de la cirugía bariátrica también había otras estrategias que podían causar esta remisión de la diabetes. Hay un estudio por ahí que, bueno, se los comparto. El estudio se llama DIRECT, que por sus siglas en inglés. Este estudio me parece que fue publicado en The Lancet por ahí del 2018, en donde se veía que las intervenciones intensivas en el estilo de vida, hablando de dieta, actividad física, en los pacientes lograban esta remisión de la diabetes. Entonces, si nosotros queremos lograr que estos pacientes lleguen a cifras dentro del rango normal y hablar de remisión que se pueda sostener durante 1 año si es parcial o completa, o durante 5 años si es prolongada, nosotros podríamos incidir en el cambio en el estilo de vida, como ya les mencionaba, y que se está hablando de esta remisión de la diabetes a través de dietas bajas en hidratos de carbono, que si ustedes me preguntan, bueno, bajas en hidratos de carbono, ¿a qué te refieres? Eso es ahorita lo que está en controversia, de qué es bajo en hidratos de carbono, si es bajo en hidratos de carbono de un hasta 26% del valor calórico total, o un 45% del valor calórico total, o 130 gramos al día de hidratos de carbono, o 50 gramos, o 60. Todavía no se ponen muy bien de acuerdo en los diferentes estudios, pero ya está ganando mucho mayor terreno dentro de los metaanálisis estas dietas bajas en hidratos de carbono, en donde se comparan con resultados de la dieta mediterránea, que es lo que más se utiliza en las personas con diabetes para lograr este control. Entonces ya se empiezan a comparar y empieza a aparecer estas dietas bajas, que seguramente en unos años adelante se tendría que reestructurar como toda la parte del abordaje terapéutico nutricional en las personas con diabetes para lograr alcanzar esta parte de la posible remisión parcial o completa de esta enfermedad. Justamente ahorita que estabas platicando, de esta cuestión que siempre va a haber una restricción de algo, lo veíamos más cuando empezamos en el podcast, en los primeros 2 episodios, específicamente cómo retrasar el envejecimiento. Se hablaba en estos estudios de una restricción calórica que se ha visto en todos los modelos animales, que sí se puede. Después avanzamos y empezaron a estudiar la restricción dietética, una restricción proteica, pero decías, ¿cómo vamos a ver una restricción en proteínas más en adultos mayores? Que se ha visto la fragilidad, sarcopenia, y luego llegamos a este punto de la diabetes, que debe haber una restricción, pues sí, calórica, pero además restricción de hidratos de carbono, carbohidratos. ¿Realmente consideras que funciona? O sea, a nivel ambiental, psicosocial, ¿se llegue a lograr? O sea, ya vimos que a lo mejor la evidencia, la investigación pura, ¿no? Ensayos clínicos, aleatorios, doble ciego, etc.,
puede ser que sí funcione, pero realmente a nivel ambiental, social, así como nosotros, que lo hemos visto en los pacientes, pues sí cuesta, ¿no? Ese punto, ese detalle de que pues, porque al final es una enfermedad progresiva como la diabetes. O sea, puedes retrasar, bueno, ahorita pues están las nuevas investigaciones y dices, wow, me explota la cabeza, entonces sí podemos retrasar la diabetes 10 años, ¿no? Que es lo que he visto y has comentado. ¿Tú qué piensas con todo este contexto? O sea, ya está la evidencia, pero cuando nos concentramos a experimentarlo de manera pues social, ¿puede funcionar? Mira, eso es algo muy, muy interesante y muy importante que lo tenemos que resaltar, porque a final de cuentas está muy bonito en la parte de la investigación, pero cuando uno lo quiere llevar a la práctica es así como, y bueno, ¿y ahora cómo le hago para hacer tanta restricción de hidratos de carbono en un paciente mexicano acostumbrado a comer hidratos de carbono? Porque a final de cuentas, nuestra cultura no se prestaría como tal a lo mejor a llevar una dieta cetogénica, ¿no? Y que además, bueno, esto es como otro podcast, lo que les decía, ¿no? Pero una dieta muy baja en hidratos de carbono, pues sí sería complicado seguirlo en una cultura como la nuestra. Sin embargo, nosotros tendríamos que evaluar el tipo de paciente al cual tenemos enfrente. Si nosotros vemos que este paciente definitivamente pues no se va a pegar un plan de tratamiento con un porcentaje tan bajo de hidratos de carbono o gramos tan bajos, podemos irnos poco a poco, podemos irlo bajando de manera gradual o bien trabajar dentro de la dieta habitual del paciente, trabajar con a lo mejor intercambios de alimentos que no generen como tantos picos hiperglucémicos postprandiales, que eso también se puede hacer. ¿Cuál es la finalidad de disminuir el contenido de hidratos de carbono? Pues la carga glucémica que nosotros le damos al cuerpo, eso es como el tema central. Sin embargo, también nosotros podríamos tratar de incidir en la velocidad con la que se incrementa el nivel de glucosa en estos pacientes, y la velocidad con la que se incrementa pues depende del índice glucémico, que se puede modificar con muchas cosas. Tan solo un paciente que a lo mejor se coma 10 tortillas en una comida, bueno, pues cómase una ensalada antes de sus 10 tortillas y me dice una si le caben las otras 10 tortillas, o bien cómo está su nivel de glucosa después de hacer este pequeño cambio. ¿Qué fue lo único que hicimos? Fue incluir fibra en ese plan, en ese tiempo de comida, y lo que hicimos fue disminuir o moderar el índice glucémico, la velocidad con la que se incrementó el nivel de glucosa en ese tiempo de comida. Porque lo que se ha visto es que la variabilidad glucémica, que son estos picos y bajadas que hace el paciente en su día a día, es lo que más genera tanto riesgo de tener diabetes, o sea, si estamos hablando de un entorno de prediabetes, tanto complicaciones, tanto macro como microvasculares en los pacientes. Entonces, bueno, a lo mejor ya no vamos a trabajar como tal en una dieta muy baja o baja en hidratos de carbono, pero sí podemos incidir en el tipo de alimento que el paciente consume y en las combinaciones que él hace. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, la dieta de un paciente que a lo mejor es muy rica en hidratos de carbono, dentro de esta dieta nosotros podemos hacer cambios para mejorar esos picos hiperglucémicos postprandiales, que además, como ustedes bien decían, se relaciona como tal, o sea, no tanto hablando de la diabetes, sino picos hiperglucémicos que pueden darse tanto en diabetes como en prediabetes. Esto puede generar que haya mayor estrés oxidativo, mayor daño endotelial y con ello pues mayor disfunción de todo en general, ¿sale? Entonces mayor riesgo de tener complicaciones tanto en diabetes y como desarrollo de diabetes. Entonces, si tú me preguntas, ¿esto funciona? Sí puede funcionar con algunos pacientes, pero siempre se tiene que individualizar. Lo mismo que platicábamos hace tiempo, que platicaba con una colega acerca, por ejemplo, de estos ayunos intermitentes, y que eso también sería como otro podcast después, que es muy difícil en algunos pacientes hacer este tipo de ayunos, pero otros ya hacen ayuno de por sí. Entonces, hablar de ayuno intermitente, pues bueno, ¿qué tipo de ayuno? A lo mejor el paciente, pues a lo mejor ya hace un ayuno de manera normal y nosotros decimos, ay, el ayuno intermitente no es peligroso. Pues no, muchas veces nosotros hemos ayunado y no nos ha pasado nada. Pero bueno, a final de cuentas sí tenemos que irlo evaluando de acuerdo a los pacientes, porque no todos los pacientes se benefician de la misma estrategia terapéutica. Sí tenemos que individualizar, y yo creo que esto es sumamente importante, que hablar de estos subfenotipos, hablar de la remisión de la diabetes, es hablar también de que no todos los pacientes van a lograr esto es una realidad. Sin embargo, lo importante es conocer
conocer las estrategias, saber que sí es posible lograrlo, pero de una forma mucho más personalizada, mucho más individualizada, y por eso se está hablando ya de subclasificar prácticamente todo para hacer abordajes mucho más individualizados. Sí, y bueno, a ver, es que sabes que esta parte me gustó muchísimo porque revisé y vi que hablabas de esto de la cirugía bariátrica. Voy a leer tantito un párrafo. Claro. Lo dice del estudio. Dentro de los 7 días de un balance calórico negativo sustancial por intervención dietética o cirugía bariátrica, los niveles plasmáticos de glucosa en ayunas pueden normalizarse. Entonces, al ver este impacto tan importante, ¿será esta cuestión de disminuir glucosas en ayuno cuando a lo mejor clínicamente, pues bueno, lo hemos visto, que pues tenemos que esperar 3 meses para ver todos los rangos normalizados? Yo me ubico más en la cirugía bariátrica, que es una intervención más drástica. Sí, no, por supuesto. Sí es posible normalizar porque, bueno, con esta pérdida de peso lo que hace es mejorar la función de la célula beta, que es lo que se ha visto. Ya con la simple pérdida de peso drástica, mejora la sensibilidad a la insulina y además mejora la secreción de la insulina por las células beta. Y en el caso, por ejemplo, de esta restricción calórica tan grande y todos los cambios que se generan con la cirugía metabólica, dependiendo del tipo de cirugía que sea, pero bueno, vamos a enfocarnos en como tal la cirugía metabólica, estos cambios que se hacen en la fisiología del aparato digestivo, lo que hace es pues promover que todos los nutrimentos caigan de manera muy acelerada o se estén en contacto o de manera muy acelerada con estas células enteroendocrinas y que entonces puedan incidir en la saciedad temprana, puedan incidir en la secreción, por ejemplo, de estas incretinas, el GLP-1, el péptido YY, la oxitomodulina, por ejemplo, que son hormonas que nos ayudan tanto a mejorar la secreción de la célula beta como a mejorar también la saciedad en cuanto al paciente a nivel del hipotálamo, por ejemplo. Entonces, todo esto y esta cadenita que viene trayendo la cirugía bariátrica hasta el control de los niveles de glucosa es precisamente tanto por incidir en la parte del peso, sino también por algo independiente como vendría siendo, por ejemplo, la utilización o la mejor utilización de los hidratos de carbono en el intestino o bien estos cambios en la microbiota intestinal que también se ven en estos pacientes. Y que hablar de la microbiota y diabetes o inflamación es otra charla totalmente diferente y muy amplia, porque desde ahí también puede venir todo el riesgo de tener diabetes más adelante. Y cuando nosotros vemos a un paciente que a lo mejor come mal, que a lo mejor no come suficiente aporte de fibra, tiene muchísimas grasas saturadas, azúcares simples y demás, esto promueve que haya este cambio en la microbiota intestinal en donde haya mayor cantidad de bacterias que promueven la inflamación e incluso que promueven mayor reserva o mayor reserva energética ante otras, por ejemplo, que se ha visto en pacientes con normopeso que tienen otra composición de la microbiota, que entonces se puede estudiar como estos cambios que se dan a nivel metabólico solamente por el tipo de bacterias que están habitando en la microbiota intestinal. Pues creo que está súper bien y tú misma te comprometiste para otro podcast de las dietas cetogénicas, etcétera. Tenemos varias cosas de esta restricción calórica, si es intermitente, etcétera, no sé. Muchísimas gracias, Karen. Creo que fue una muy buena explicación de la diabetes y cómo podemos revertirla. Yo te iba a preguntar si tienes alguna experiencia, nada más así rápido, con los pacientes, o sea, con el que ya tienen envejecimiento, o sea, si tienes alguna respuesta a los 60, a los 70, a los 80, etcétera. Aunque ya lo mencionaste y creo que es obvio que si tú logras en uno de estos fenotipos revertir 10 años, le estás dando más 10 años de vida al paciente, incluso como lo mencionamos con estos circuitos de retroalimentación, que si tú tienes esa grasa, provocas un aumento en inflamación en todo el organismo, etcétera. O sea, disminuir esos circuitos de retroalimentación o limitarlos o retrasarlos 10 años, pues daría una expectativa casi de vida de 10 años, que es lo que casi vemos en los modelos experimentales, que dijeron que no se pueden aplicar, pero que creo que sí, ¿vale? Muchísimas gracias, Karen. Pues ya para cerrar, me gustaría, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo cerramos, Karen? 3 puntos importantes de este episodio. Perfecto, muy bien. Bueno, de 3 les voy a dar 2 más de pilón.
Primero, es importante realizar un cribado completo y minucioso que nos permita diagnosticar tanto este riesgo de tener diabetes como también estas complicaciones, ¿no? A través de diferentes pruebas, tanto glucémicas como las no glucémicas que veíamos al principio. 2, individualizar este abordaje terapéutico dependiendo de las características de cada paciente, ¿no? Tanto las fenotípicas como las metabólicas de cada uno, ¿no? 3, estos cambios en el estilo de vida se tendrían que hacer tanto medidos como mantenidos en el tiempo, ¿no? Nosotros tendríamos que estar revisando al paciente a lo mejor a los 6 meses, al año, para ver que se sigan manteniendo estos cambios en el estilo de vida y lograr esta remisión que nosotros queremos. 4, para lograr bien esta remisión se debe considerar tanto la composición corporal, los depósitos de grasa ectópica, principalmente con los 3 órganos que ya mencionamos, hígado, riñón, páncreas, ¿sale? Sobre todo por la capacidad de las células beta. Y el quinto punto que sí me gustaría que se llevaran es que tratemos de dejar el abordaje de los pacientes tanto con prediabetes como diabetes franca meramente a la parte glucocéntrica. Ya prácticamente en todas las guías internacionales de unos años para acá han cambiado las estrategias y ya no solamente está centrada en la glucosa, sino está centrada en todo el contexto que se va alrededor de la glucosa y principalmente incidir en la disminución del riesgo cardiovascular, tanto con la parte farmacológica como con la parte nutricional. Súper, Karen. Y bueno, Karen, ¿en dónde te podemos encontrar? Perfecto, muy bien. Bueno, les dejo mi correo electrónico, es karen.r.montes-nutrición@hotmail.com. Me pueden mandar un correo, estoy pendiente totalmente y pues bueno, ahí podemos concretar cita y todo. Yo tengo un consultorio particular, está en la ciudad de Puebla, los que nos ven aquí en Puebla, los que nos escuchan aquí en Puebla, es la privada 5 de Sur, 2317 y pues con todo gusto me pueden mandar ahí un correo o visitar sin problema. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café para seguir descubriendo sobre cómo podemos tener un envejecimiento saludable. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si te gustó, comparte.